Hola de nuevo. Pues ya nada más para terminar para complementar el tema que estábamos viendo del espacio vectorial generado o del conjunto generador. Lo que vamos a hacer es vamos a complementar nuestros ejemplos. Estamos viendo ejemplos de determinar si el conjunto W era un conjunto generador para todo el espacio V. Y en caso de no serlo, pues indicar a cuál espacio sí genera. Entonces, pues en los casos donde genera todo el espacio, pues la representación pues ya sabemos quién es. Es todo R2, todo R3, todo el espacio donde estemos trabajando. Lo interesante pues es cuando no es todo el espacio. Entonces, como en el ejemplo 1 teníamos W formado por dos vectores y concluimos que el generado por W pues eran los vectores de la forma x, y, z que cumplían esta ecuación lineal. Si recuerdan, bueno, si recuerdan, como vimos en el video de subespacios vectoriales, pues había como que dos formas de representar un mismo subespacio vectorial en este caso, que era a través de una ecuación lineal o un sistema de ecuaciones lineales, y la otra pues darlo en forma paramétrica. Entonces todos los ejemplos que hicimos en el video anterior pues obtuvimos la representación como una ecuación lineal o un sistema de ecuaciones lineales. Entonces en este video pues lo que hacemos es complementarlo, reescribir este espacio pero escribiéndolo en forma paramétrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la ecuación que representa este espacio es menos 6x más 7y más 8z igual a 0. Lo que vamos a hacer es transformar. Pues en esta ecuación lineal pues podemos despejar alguna de las tres variables. Digamos, vamos a despejar z. Bueno, vamos a despejar x. Entonces nos quedaría, despejando x, nos quedaría 6x igual a 7y más 8z. Y entonces nos quedaría x igual a 7 sextos de y más 8 sextos de y. 8 sextos simplificados son 4 tercios de z. O lo que es lo mismo, esto es igual a 7 por y entre 6 y luego más 4 por z entre 3. Entonces nos vamos a auxiliar a través de parámetros. Esta ecuación que tenemos aquí, pues ya sabemos del el tema que vimos, planos en el espacio, planos en R3. Sabemos que hay dos formas de representar un plano. Una pues es a través de su fórmula, a través de la forma general de la ecuación del plano, que es esta de aquí, y la otra es a través de forma paramétrica. Y sabemos que para representar un plano en el espacio pues necesitamos dos parámetros. Entonces aquí necesitamos auxiliarnos de dos parámetros. Y lo que necesitamos hacer es pues expresar x, y, z usando los parámetros s y t. Y entonces de esta ecuación que tuvimos aquí, despejando x, lo que vamos a hacer es a este de aquí le vamos a llamar el parámetro s y a este otro le vamos a llamar el parámetro t. Y entonces si y entre 6 es el parámetro s, significa que y es igual a 6 veces a 6s. Y si z entre 3 es igual al parámetro t, pues significa que z es igual a 3 por t. Y en consecuencia, x es igual a 7 veces el parámetro s más 4 veces el parámetro t. Esto hacemos, bueno, a y entre 6 le llamamos s y a z entre 3 le llamamos t. O lo pudimos haber hecho desde aquí y simplemente llamarle a y s y llamarle a z t.
Pero la ventaja de hacerlo de esta forma, pues es que en nuestra representación paramétrica, pues ya no aparecen fracciones. Cualquiera de las dos formas hubiera estado bien. Pero de esta forma, pues ya evitamos las fracciones. Y entonces la conclusión es que el espacio generado por W son los vectores de la forma X, que sería 7S más 4T, los Y serían de la forma 6S y los Z serían de la forma 3T, donde S y T son parámetros reales. Y entonces de esta forma estamos reescribiendo el espacio generado por W, pero en vez de estar dado por una ecuación lineal, pues la tenemos dado en forma paramétrica. En el ejemplo 3, este fue nuestro resultado. El generado por el vector 2, menos 3, pues eran los vectores x, y, tal que 3x más 2y es igual a 0. Entonces hacemos lo que hicimos en el caso anterior. Teníamos que 3x más 2y es igual a 0. Y entonces vamos a despejar, pues vamos a despejar la y. Entonces nos quedaría, despejando y, nos queda y igual a menos 3x entre 2. A menos 3 medios de y. Y para evitar trabajar con fracciones en la representación paramétrica, vamos viendo esto como menos 3 por y entre 2. Y a y entre 2 le vamos a llamar un parámetro. Y entre 2 lo vamos a convertir en un parámetro. Bueno, que tiene sentido, porque sabemos que esto de aquí es una ecuación de una recta. Estamos trabajando en R2, entonces estamos trabajando en el plano. Y esta ecuación en R2 pues representa una recta. Esta es la ecuación de una recta. Y sabemos que para representar una recta en forma paramétrica pues nomás necesitamos un solo parámetro. Entonces, como es la ecuación de una recta, necesitamos un solo parámetro. El parámetro pues le vamos a asignar el valor de y entre 2. Entonces en forma paramétrica, y entre 2 le vamos a llamar s, o sea que y sería igual a 2 por s. Y si y es igual a 2 por s, no, es al revés. Aquí me comí las x. En el despeje era y igual a menos 3 medios por x. Menos 3 medios por x. Entonces aquí es menos 3 por x entre 2. Entonces a x entre 2 le llamamos s. O sea que x va a ser 2 por s. Y en consecuencia y va a ser menos 3. Y x entre 2 pues es s. Entonces en forma paramétrica esta es la ecuación de la recta en forma paramétrica. Y entonces concluimos que el espacio generado por W son los vectores de la forma 2s, menos 3s, donde s pues es el parámetro. S es cualquier número real. En el ejemplo 5 nos estamos brincando los ejemplos donde habíamos concluido que el generado sí era todo el espacio. En ese caso pues no tenemos necesidad de representarlo a través de ecuaciones ni a través de forma paramétrica, puesto que es todo el espacio. Entonces aquí en el ejemplo 5 fue la conclusión. El generado por el vector menos 1, 0, 3 son los vectores x, y, z de la tal que 3x más z es igual a 0 y y es igual a 0. Entonces aquí tenemos que 3x más z es igual a 0. Entonces despejando z nos queda z igual a menos 3x. Y la otra ecuación y igual a 0. Entonces tienen que cumplir estas dos ecuaciones. Ahora sabemos del tema de rectas en el espacio, pues sabemos que este de aquí es un sistema de dos ecuaciones lineales, pero estamos en el espacio.
En el espacio, un sistema de dos ecuaciones lineales lo que está representando es una recta. Entonces, como estas dos ecuaciones representan una recta, pues entonces necesitamos un solo parámetro para representar los puntos x, y, z, con un solo parámetro. Y entonces, pues, y siempre tiene que valer 0. Entonces, en y no va a aparecer el parámetro s. En x y en z sí tendrían que aparecer. Pero, pues, de esta ecuación, pues, podemos asignarle a x el valor del parámetro s. Y en consecuencia, z será igual a menos 3s. Y entonces, en forma paramétrica, este sistema de dos ecuaciones lineales, pues esta es su representación en forma paramétrica. Y en consecuencia, el generado por W son los vectores de la forma S, 0, menos 3S, donde S pues es el parámetro. Bueno, quiero que noten algo de estos dos ejemplos. Esto de aquí eran el generado por un solo vector. En estos dos ejemplos era el espacio generado por un solo vector. De hecho, esta conclusión la pudimos haber obtenido desde el principio, si lo analizamos bien. Porque, ¿quiénes son los vectores que pertenecen al espacio generado por W? Si W tiene un solo vector, pues son las combinaciones lineales de un solo vector. Y las combinaciones lineales de un solo vector, pues son los múltiplos. Y si se fijan, todos los múltiplos del vector menos 1, 0, 3, pues son vectores de la forma. Bueno, casi, nomás que aquí nos quedó con otro signo. Todos los vectores del vector menos 1, 0, 3 son vectores de la forma menos s, 0 y 3s. Todos los vectores. Todos los múltiplos del menos 1, 0, 3. Pues casi lo tenemos igual escrito. Todos los vectores que son de esta forma, pues son exactamente igual a todos los vectores que son de esta forma, puesto que ese puede ser cualquier número real. Entonces, por ejemplo, aquí cuando tomáramos a s igual a 2, pues entonces aquí lo que hacemos es tomar s igual a menos 2. Entonces un cambio de signo en realidad no nos está alterando nada. En el ejemplo anterior, aquí es idéntico, o sea, el generado por el vector 2, menos 3, pues son todos los múltiplos de, puesto que es un solo vector, pues el generado pues son todos los múltiplos de ese vector. Y todos los múltiplos del vector 2, menos 3 pues son de la forma 2s, menos 3s. Entonces, pues tiene bastante sentido que este sea el espacio vectorial generado, nada más que aquí lo tenemos en forma paramétrica. Entonces aquí los tenemos en forma paramétrica. En el ejemplo 6, lo borré. A ver, déjenme checar cuál era el resultado que habíamos obtenido. Bueno, entonces en el ejemplo 6, este había sido el resultado que obtuvimos. El generado por el vector 2 menos 7, 15, pues son los vectores x, y, z, tal que 105x es igual a menos 30 por y eso es igual a 14 por z. Una ecuación de este tipo sabemos que es una ecuación de una recta. Una ecuación de una recta en el espacio. Entonces, pues necesitamos un solo parámetro. Tenemos que representar x, y, z a través de un solo parámetro. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar dos variables en términos de la tercera. Digamos, vamos a despejar y z en términos de x. Entonces,
Por un lado tenemos que 14z es igual a 105 por x. Y entonces despejando z tendríamos que z es igual a 14. No, al revés. Es igual a 105 entre 14 por x. Y esto simplificado, dividiendo ambos entre 7, nos quedaría 15 medios de x. Y por otro lado tenemos que menos 30y es igual a 105x. Y entonces despejando y nos quedaría menos 105 entre 30 por y, no, por x. Simplificado, eso es menos, dividiendo ambos entre 15, nos quedaría 7 entre 2 por x. Y entonces hay que darle valores a x, y y z usando un solo parámetro. Digamos el parámetro s. Entonces una forma sería asignarle a x, le asignamos a x el parámetro s. Y entonces y sería menos 7 medios de s y z sería igual a 15 medios de s. Sin embargo, si queremos evitar fracciones, pues nos conviene más a x llamarle 2s. Si a x le llamamos 2 por s, pues entonces de esta forma al sustituir en y sería menos 7 medios por 2s, pues eso sería menos 7x, no, menos 7s. Y al sustituir en z, sería z igual a 15 medios por 2s. Y eso sería 15s. Y entonces la conclusión es que el espacio generado por W son los vectores x, y, z de la forma 2s, menos 7s, 15s, donde s pues es el parámetro, es cualquier número real. Y coincide con lo que mencionamos en los ejemplos anteriores. Para el espacio generado por un solo vector, pues los elementos del generado pues deben ser múltiplos del vector. En este caso, los múltiplos de del vector 2 menos 7, 15, pues son vectores de la forma 2 por s menos 7 por s y 15 por s. Pues aquí lo tenemos ya dado en forma paramétrica. Ejemplo 7. En el ejemplo 7 fueron estas las conclusiones a las que llegamos. El espacio generado por estos dos vectores, 1, 0, 1, 3, 0, 3, pues eran los vectores x, y, z, tal que y es igual a 0 y x es igual a y. Aquí otra vez tenemos un sistema de dos ecuaciones en tres variables en el espacio. Pues sabemos que gráficamente están representando a una recta en el espacio. Entonces otra vez necesitamos un solo parámetro. En este caso pues está mucho más sencillo. Y siempre tiene que valer 0. Y necesitamos el uso de un parámetro. Puesto que x tiene que ser igual a z, pues entonces a x y a z les asignamos igual al parámetro s para que de esa forma x sea igual a z. Y entonces el generado por W son los vectores de la forma s, 0, s, donde s pues es el parámetro. Entonces el generado por W son todos los múltiplos del vector 1, 0, 1. En el ejemplo 8, estuvimos trabajando en R4. El generado por estos tres vectores pues estuvo dado como un sistema de dos ecuaciones lineales. Tenemos el sistema de ecuaciones
Voy a usar otro color. Tenemos el sistema de ecuaciones lineales x más 3y menos z igual a 0 y x más 2y menos w igual a 0. Y entonces, puesto que son dos ecuaciones, de estas dos ecuaciones podemos despejar, digamos, de la primera despejamos z, nos queda z igual a x más 3y, y de la segunda despejando w nos queda w igual a x más 2y. Y entonces una forma sencilla de expresar todo esto en forma paramétrica pues vamos a necesitar dos parámetros. Y entonces una forma sencilla de representar esto pues es a x le llamamos el parámetro s y a y le asignamos el parámetro t. Y entonces z va a ser igual a s más 3 veces el parámetro t y w va a ser igual a s más 2 veces el parámetro t. Y entonces la conclusión es que el espacio generado por w son los vectores de la forma s, t, s más 3t, s más 2t, donde s y t pues son los parámetros. Y entonces de esta forma pues le estamos dando una representación paramétrica al espacio generado por W. No es la única, existen varias formas de representarlo. En este caso a x y a y les asignamos los parámetros s y t para llegar a esta de aquí. Pero bueno, lo hicimos esto por conveniencia. Haciendo esto, eso lo hicimos porque pudimos despejar z y w. Sin embargo, de estas dos ecuaciones también pudimos haber despejado x y y. Hubiera requerido un poco más de trabajo, pero sí hubiéramos podido expresar x y y en términos de z y w. Y entonces en ese caso a z y a w les asignaríamos los parámetros s y t. Y entonces, bueno, sustituiríamos en los valores de x y de y. Y entonces de esa forma obtendríamos otra representación paramétrica del espacio vectorial generado. Pero bueno, aquí ya tenemos una. Bien, pues hasta aquí con este video. Solamente fue para complementar los ejemplos realizados en el video anterior, en el transcurso de este tema, para cómo le hacemos para transformar si tenemos la representación dada a través del sistema de ecuaciones lineales, cómo podemos obtener una representación en forma paramétrica. Si quisiéramos hacerlo al revés, bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer pues es lo que tendríamos que hacer sería lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores. No voy a hacer el ejemplo, nomás les voy a plantear la idea. O sea, por ejemplo, si tuviéramos un subespacio vectorial W que estuviera dado en forma paramétrica, digamos un subespacio W trabajando en R4, digamos que fuera de la forma S menos T, T, S, 2S más 3T, donde S y T son los parámetros. S y T son números reales. Entonces, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer para obtener la ecuación? Para representar este espacio W, pero representarlo a través de ecuaciones lineales o un sistema de ecuaciones lineales, pues simplemente tendríamos que observar esto. Todos los vectores en W son de la forma S menos T, T, S y 2S más 3T. Esto lo podemos descomponer como el vector
S, 0, S y 2S, y luego sumarle el vector menos T, T, 0 y 3T. Y esto lo podemos descomponer como S por el vector 1, 0, 1, 2, y luego más T veces el vector menos 1, 1, 0 y 3. Y entonces esto indica que W es igual al espacio vectorial generado por los vectores por el vector 1, 0, 1, 2 y el vector menos 1, 1, 0 y 3. Entonces este W aquí está dado en forma paramétrica. ¿Cómo le haríamos para expresarlo pero en forma no paramétrica? Pues lo que hacemos es hallar la representación del espacio vectorial generado por estos dos vectores. Y eso fue lo que hicimos en el video anterior. Entonces, si quieren transformar de forma paramétrica a ecuaciones lineales o sistemas de ecuaciones lineales, pues hay que aplicar el desarrollo que hicimos en los ejemplos anteriores, que era resolver, asegurar la existencia de soluciones en para el sistema de ecuaciones lineales. Hacer lo que hicimos en el desarrollo de todos los ejemplos. Bueno, pues entonces hasta aquí con este video. Con esto concluimos este tema. Nos vemos en un siguiente video con el tema de independencia lineal. Hasta luego.